Los embajadores. Holbein se especializó en el retrato, una técnica que podía traer honores, riqueza y alto nivel social a un artista. La mejor pintura de retratos era una sutil mezcla de realismo e idealismo, o adulación, que, junto con pistas adicionales de objetos y gestos, permitía un discernimiento de la personalidad y condición del posante. Los embajadores muestran un tratamiento magistral de todas estas características. Los dos hombres son cortesanos franceses, embajadores del rey Francisco I, 1494 y 1547, ante la corte del rey Enrique VIII de Inglaterra, 1491 y 1547. El cuadro fue pintado en Londres, donde los embajadores tuvieron una difícil misión para proteger los intereses de su país y tratar de prevenir que los ingleses se separaran de la Iglesia de Roma. Eran tiempos profundamente difíciles en Europa, y Holbein revela mucho más de lo que es patente a primera vista. Jacques de Dinterville, de la izquierda es Jean de Dinterville, ese es el embajador, quien comisionó esta pintura a él mismo con su amigo George de Self, quien visitó Inglaterra en 1533. Dinterville lleva alrededor de su cuello un pendiente de la Orden de San Miguel, una de las más codiciadas órdenes de caballería, fundada en Francia por Luis XI en 1469. Daga de inscripción. Dinterville descansa la mano derecha sobre una daga que lleva grabado AET SVAE 29, una inscripción latina abreviada que indica que la edad del posante es de 29 años. Globo terráqueo. El globo terráqueo se ha colocado para mostrar los países que eran importantes para Dinterville. Holbein ha modificado su reproducción copiada de un globo real para incluir detalles como el nombre del castillo de Dinterville, Policy, cerca de Troya. Crucifijo oculto. Arriba a la izquierda, detrás de la cortina de brocado verde, hay un crucifijo que sugiere la presencia de Cristo presidiendo los destinos de los embajadores, sus búsquedas intelectuales y sus intereses nacionales. También están allí como un recordatorio del hecho ineludible de su condición pecadora y su mortalidad. Un globo celeste. El globo celeste, para aludir al revolucionario Copérnico, donde se establece que es el Sol y no la Tierra el centro del sistema solar. Las consecuencias intelectuales y eclesiásticas de este propósito fueron profundas y perturbadoras. Reloj de sol. A la izquierda de Self hay un reloj de sol que indica la fecha del 11 de abril de 1533, un punto crucial en la vida de los embajadores. El obispo electo. George de Self, quien visitó Londres en abril de 1533, era el objeto y obispo electo de Lavaux, en Francia. Su brazo derecho descansa sobre un libro, en cuyo canto está escrito Aetis SVAE 25. Su edad es 25 años. La sombra de la muerte. El cráneo que proyecta la sombra de la muerte sobre el piso era la insignia personal de Dinterville. Lleva un cráneo de plata en su capa. Esta venía particularmente al caso porque la salud de Dinterville era frágil al extremo. Libro de aritmética. El libro, que está marcado con la escuadra, es una nueva publicación sobre aritmética aplicada. Señala la amplitud y modernidad de la educación y el intelecto de los embajadores. Cabeza de muerte distorsionada. La extraña forma al pie de la mesa carece de sentido si se ve desde el frente, pero si se aborda de lado se ve a unos metros a la derecha, con los embajadores a nivel de ojo. La forma se convierte en un cráneo y el artista empleó la anamorfosis, una forma extrema de perspectiva. Es una técnica descrita por primera vez en los cuadernos de Leonardo. Crisis en Europa. Las crisis aludidas en este cuadro fueron tanto políticas como intelectuales.
Los protestantes habían desafiado la autoridad de la Iglesia Católica y los descubrimientos científicos habían socavado viejas certezas intelectuales. Holbein se refiere a ambas crisis y ubica a sus embajadores como pensadores capitales para las dos. La semana de Pascua, en 1533, fue el momento en que Inglaterra efectivamente rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia de inmediata fue la Iglesia del monarca, no del Papa, a la cabeza. Esto fue la causa de que el Papa, al concederle a Enrique VIII el divorcio de su primera reina, Catalina de Aragón, para poder casarse con Ana Bolena, de quien esperaba que tuviera preñada del hijo y heredero que tan urgentemente necesitaba presentar. La misión específica de los embajadores fracasó, y la creciente decisión de la Iglesia llevó a una Europa fragmentada y a años de conflicto cuyas consecuencias aún persisten. La era de los descubrimientos. Wittenberg vivió en el comienzo de la era de los descubrimientos. La perfección de los instrumentos científicos, como está arriba en la mesa, hizo posibles la circunnavegación del globo y el descubrimiento de nuevos continentes. En 1492, 41 años antes de que se pintara este cuadro, Colón había descubierto América. Laúd con una cuerda rota. El laúd, símbolo tradicional de armonía, tiene una cuerda rota, lo que sugiere la creciente discordia entre católicos y protestantes, que habría que conducir a una guerra amarga. Dibujo del mosaico. El dibujo del mosaico del piso es una copia exacta del diseño del suelo del santuario de abadía de Westminster. Debe de haberla dejado una fuerte impresión al gran artista alemán durante su estancia en Inglaterra. Himnos por la unidad. Junto al laúd hay un libro de himnos latinos traducido al alemán por Martin Luther, abierto en la página donde aparece Venid, Espíritu Santo y los 10 mandamientos. Se ha sugerido que la elección de los himnos, los cuales expresan doctrinas que todo cristiano acepta, es un ruego de Holbein para reformar la Iglesia, como los protestantes exigen, pero es una separación de la Iglesia de Roma. Hans Holbein el Joven, 1497-1543. Holbein comenzó su aprendizaje con su padre, Hans Holbein el Viejo, 1465-1524, en el pueblo de Augsburgo, en su nativa Alemania. En 1515 se había mudado a Basilea y se convirtió en el pintor principal del pueblo. Tomó su cargo tanto comisiones mayores como diseños para impresores hasta 1526. Dejó a su familia y en 1532 se mudó permanentemente a Inglaterra, donde lo empleaban regularmente para la corte real inglesa. Obsérvese su autorretrato. Hans Holbein. Crucifijo oculto. Arriba, a la izquierda, detrás de la cortina de brocado verde, hay un crucifijo que sugiere la presencia de Cristo presidiendo los destinos de los embajadores, sus búsquedas intelectuales y sus intereses nacionales. También está allí como un recordatorio del hecho ineludible de su condición pecadora y su mortalidad.